El desarrollo arquitectónico de Quito estuvo marcado por dos etapas. La primera, donde predominaron las formas y técnicas nativas que fueron a solucionar los problemas habitacionales de los de Europa. En la segunda se edificaron las primeras construcciones de acuerdo a sus valores culturales, pero bajo la dirección de los vecinos, ya que no había mano de obra calificada. Responsabilizó al encomendero la instrucción religiosa de indígenas, a cambio del pago de tributos y a la prestación de su fuerza de trabajo. Fue la obligación que tenían los indígenas de facilitar mano de obra en forma rotativa, trabajos en minas, en tareas agrícolas, entre otras, a cambio de un salario. La provincia y el convento mantenían cuentas separadas. Parte de los ingresos de la provincia se destinaba a las obras de construcción y reparación del convento. En cuanto a la arquitectura, primero hay que mencionar que desempeña un papel fundamental en la historia de las sociedades, ya que con ella se puede estudiar y conocer el modo de vida de las personas a través del tiempo. Este es el caso de la Plaza San Francisco, en donde existen muchas edificaciones que están abiertas para el público en general, como la Capilla de Cantuña, la Capilla de San Buenaventura, el convento, el museo y la atracción principal, que es la Iglesia de San Francisco. De forma general, las casas y edificios antiguos que conforman la plaza presentan un estilo colonial propio del siglo XVI. La Iglesia de San Francisco es considerada como el templo religioso más antiguo de Latinoamérica y enfrenta una disyuntiva respecto al estilo arquitectónico al que pertenece. La primera postura sostiene que la iglesia tiene un estilo barroco, el cual se caracteriza por ser elegante y extravagante, llena de sincretismo religioso y una especial atención a los detalles, como se ve reflejado en la fachada principal. Por otro lado, la segunda postura se basa en nuevas investigaciones historiográficas que destacan que la fecha en la que se conmemora la finalización de la construcción es errónea, porque la primera iglesia fue reorientada y ampliada para dar como resultado la iglesia actual. Pero este proceso no pudo ocurrir de un momento a otro, sino que tuvieron que haber pasado varias décadas para lograrlo. En la imagen se observan los planos de la segunda iglesia en negro y de la tercera iglesia en gris. Por lo tanto, concluyo que la iglesia de San Francisco conserva el estilo propio de cuando fue creada, pero también adquirió características de otras corrientes arquitectónicas correspondientes a las épocas en las que fue ampliada y terminada. La Plaza de San Francisco no solo es reconocida por su infraestructura, sino también por las leyendas que toman lugar en esta plaza. Cantuña, además de explicar cómo se construyó la iglesia de San Francisco, es una de las leyendas más famosas de todo el país. Esta leyenda dice que Cantuña era un famoso indígena constructor, ya que se lo consideraba uno de los mejores trabajadores por su forma de realizar las cosas. Era conocido por sus grandes trabajos y por esta razón fue contratado por los padres franciscanos para realizar la construcción de la iglesia exactamente en la Plaza San Francisco. Para la construcción de la iglesia le dieron un plazo de 6 meses para que terminara la obra, ya que se consideraba que iba a ser una de las obras más importantes, con una paga muy considerable, pero conforme pasaba el tiempo la obra estaba inconclusa y no avanzaba rápido. Cantuña comenzó a tener mucha desesperación y sufrimiento, y esta desesperación llegó a los oídos del diablo. El diablo propuso un trato a Cantuña que consistía que él iba a ayudar a terminar la iglesia en el tiempo establecido, pero a cambio tenía que entregarle su alma. Para que el diablo y los diablitos hagan todo el trabajo, Cantuña, sin perder el tiempo, aceptó el trato. El diablo puso a sus diablitos a construir y de repente ellos ya estaban manos a la obra en la construcción de la iglesia. Ellos construían con una rapidez impresionante. Cantuña, al percatarse de todo lo que estaba pasando a su alrededor, él tuvo miedo de perder su alma, por lo cual él tuvo una excelente idea de engaño al diablo escondiendo una piedra, para que así al momento de que terminara la obra no se llevara su alma. Cuando ya terminó, el diablo iba a reclamar el alma a Cantuña, cómo habían quedado, y como había cumplido la fecha de entrega de la iglesia, él había escondido la piedra y fue astuto, diciendo al diablo que una piedra faltaba. Cantuña, muy confiado de lo que le faltaba una piedra, mencionó y demostró que la obra no estaba completa. El diablo no se pudo llevar el alma de Cantuña, ya que tenía que estar todas las piedras para poder llevarse el alma. Al final, el diablo no se llevó el alma y el alma pudo ser salvada, pero también presentó a la iglesia. A cabo de los 6 meses recibió su recompensa y felicitaciones.
Ecuador cuenta con una población muy religiosa, tanto cristiana como católica. Por esta razón es que esta leyenda, al tratarse de un personaje odiado por muchas religiones, se hizo muy reconocida alrededor del país. Yo les voy a hablar sobre el turismo en el centro histórico de Quito en general, ya que aquí es donde se encuentra la Plaza San Francisco. El centro histórico de Quito fue nombrado como el primer patrimonio cultural de la humanidad, junto con Cracovia en Polonia, el 8 de septiembre de 1978. Este queda en el centro sur de la ciudad de Quito. En el centro histórico existen alrededor de 17 museos, pero los más conocidos son el Museo de la Ciudad, el Museo Casa de Sucre, Yacu, el Museo del Agua, y el Museo de Cera, como también el Museo del Panecillo y el Museo Numismático. Además de contar con varios museos, el centro histórico de Quito también cuenta con más de 40 iglesias y capillas en todo el centro histórico. Entre las más famosas están la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Basílica del Voto Nacional, Catedral Metropolitana de Quito, Iglesia y Convento de San Francisco y la Iglesia de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Es muy reconocido mundialmente. Además, no solo tiene museos e iglesias para mostrar a los turistas, sino que simples calles también son muy reconocidas, como la calle de las 7 Cruces. Yo voy a hablar acerca del Hotel Casa Gangotena, el cual es un hotel boutique de 5 estrellas en Quito, ubicado entre las calles Simón Bolívar y Cuenca, al frente de la Plaza de San Francisco. Este cuenta con habitaciones de camas dobles y extra grandes, pero la mayoría tiene un promedio de 35 metros cuadrados, los cuales se benefician por ser elegantes y tener altos techos que atrapan la luz brillante del sol andino hacia sus interiores. En cuanto a su decoración, tiene lujosas alfombras, maravillosos marcos de ventanas, cortinas y muebles. Las habitaciones cuentan con baño privado, teléfono, tarjetas inteligentes, caja fuerte, internet y televisor con canales internacionales. La tarifa por noche es alrededor de 461 a 465 dólares. Este incluye desayuno y uso de todas las instalaciones. También ofrece al público un restaurante lujoso donde sirven té y café, pero por las tardes es un bar acogedor o una terraza con vista increíble a la plaza. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la historia. En el imperio del Inca Huayna en el siglo V, la Plaza San Francisco era conocida por ser un centro de templos. Cuando los españoles llegaron a la capital de los incas en 1534, también llegaron las órdenes religiosas a convertir los corazones y las mentes de la población. El orden franciscano ocupó toda la ladera occidental de esta vasta plaza que durante siglos había sido un gigantesco mercado libre. Por lo tanto, la casa ocupó un lugar central en la ciudad colonial, dando testimonio a la construcción de la iglesia católica más importante de la ciudad. La casa original fue construida en 1600 por la familia Ponce Castillejo, la que fuera vendida a un rico empresario cacaotero con el nombre de María José Camayo durante la independencia. Este alquiló la residencia a los primeros presidentes de la República, entre ellos Vicente Rocafuerte y Eloy Alfaro. Conocida como Casa de San Miguel, la casa mantuvo el título original por más de 200 años hasta que fue cambiado a Casa Gangotena en 1840 el nombre de sus residentes, quienes poseían tierras de las provincias de Cotopaxi. Los propietarios finales de la casa fueron la Ruta de los Gangotenas, quienes provenían de las principales familias de la capital, cuyos miembros fueron importantes figuras políticos, terratenientes, académicos e incluso poetas. En 1914 la casa sufrió un gran incendio. Los historiadores locales dicen que fue el exnovio de una de las hijas de los Gangotenas quien tuvo la culpa. La casa fue completamente reconstruida en 1926 en ojos de los hermanos Rousseau, arquitectos italianos con un gusto por la grandeza y la delicadeza. El estilo colonial y la casa con gran ambiente. Las hermanas Mimi y Lola Gangotena fueron las últimas descendientes directas de la familia española que habitó esta casa. Lola años después sería la esposa del presidente del Ecuador, Camilo Ponce Enrique. Después de la muerte de las hermanas, la casa fue entregada a una fundación.
Esta vendió la propiedad en el 2007 a Roque Sevilla, el exalcalde de Quito, quien estaba interesado en comprar el edificio emblemático y transformarlo en un hotel, encantado por su ubicación única en la Plaza de San Francisco. En realidad, la restauración fue un cuento digno de una película. En el 2010, Casa Rangoterna reabre sus puertas mostrando al mundo su última reencarnación, un hotel boutique de lujo. Análisis comparativo entre los años de la colonia del siglo XVI y la actualidad. Los considerados blancos en esa época, sobre todo los españoles peninsulares, los cuales pertenecían a burocracias eclesiásticas, encomendaderos, comerciantes y obrajeros, estaban en la cúspide de la pirámide social. Estos españoles peninsulares tenían bajo su control los principales centros de producción económica, la circulación de los bienes y el poder político en la audiencia y en los cabildos locales. En la base de la pirámide social colonial estaban los pueblos indígenas, los cuales sufrieron profundos cambios y al mismo tiempo pudieron mantener la continuidad de varios elementos de su organización. El que resalta en importancia fue la lucha por conservar las tierras que estaban pasando a manos de los españoles, los cuales no encontraron otra cosa que no fuera resistencia. Conforme fue avanzando la época colonial, existió mayor relevancia en el mestizaje. Este mestizaje tuvo un origen fundamental entre conquistadores y mujeres indígenas, creándose de esta manera un grupo social entre blancos e indígenas dedicado a ciertas labores agrícolas, comercio y artesanía. Para el siglo XVII, en la Real Audiencia de Quito se habían establecido varios grupos de esclavos para realizar trabajo en la costa y en ciertos valles cálidos de la sierra. Fue creciendo un grupo social minoritario que adquiriría importancia en ciertos espacios regionales, pero en Esmeraldas brotó una sociedad de negros libres y mulatos que mantuvo una especie de autonomía frente a las autoridades coloniales. Los blancos podían estar libres del trabajo principalmente manual y podían ejercer exclusivamente funciones políticas y religiosas. Los mestizos, por otro lado, que no pudieran ser reconocidos como blancos, ejercían ciertos oficios, pero eran excluidos de la educación formal y de las funciones públicas. Los indígenas y los negros se dedicaban exclusivamente al trabajo manual. En esta sociedad se consagró también una realidad de discriminación a la mujer, que soportaba el peso del trabajo familiar en todos los niveles y estamentos. Según lo ya visto, a diferencia del siglo XVI, para el siglo XXI se puede observar claramente que Ecuador ya no es una colonia española, por lo que actualmente empresas privadas y el Estado son los encargados de administrar sus recursos, y de ellos depende si exportarlos o no. Por otro lado, a diferencia de la época colonial, hoy en día está erradicada totalmente la esclavitud, y está penada en el Código Penal ecuatoriano. Cabe acotar que en Ecuador se defiende el trabajo. En el siglo XVII estaba bastante presente una desigualdad en varios ámbitos, empezando por la mujer, la cual tenía el rol de reproductora. Estaba encargada principalmente de la formación de una familia. Luego, sus labores permanecían en la casa, atendiendo el hogar y la familia. En cambio, en el siglo XXI, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La mujer tiene acceso a la educación y, en consecuencia de esto, una mujer con educación superior tiene la capacidad de acceder al trabajo que pueda. La encuesta salarial del 2011 y las tendencias en gestión de capital humano de Deloitte afirman que existe un 27% de mujeres que se encuentran. Por otro lado, para finales del siglo XVI, los indígenas aprendieron nuevas formas de cultivo. Actualmente, nos mantenemos en un constante crecimiento en desarrollo agropecuario. Si vemos a Quito como un cuerpo, podríamos decir que la Plaza San Francisco es el corazón del centro de Quito. Las calles a su alrededor representan las arterias y venas que trasladan el oxígeno que llena la vida terrestre de la ciudad. Los niños corriendo, un montón de palomas aleteando, vendedores ambulantes o algunos locales cercanos, los franciscanos apresurados, algunos religiosos caminando a misa, hasta aquel ciudadano pasado de copas tumbado al sol de la escalera de media luna, representan en su máxima expresión a la gente del centro histórico de Quito. Ellos están ahí para hacer la vida de la plaza algo